A Beatriz y a mí a participar de este evento. La verdad que hemos estado en el primer encuentro, nos ha llamado la atención, bueno, la cantidad de personas y la diversidad también de gente que quiere participar de esta diplomatura y quiere formarse en estas temáticas tan centrales como son la primera infancia. Antes de focalizar en el tema que hoy nos convoca, que es la inclusión, la diversidad, quería comentarles un poco, bueno, cuando nombran el cargo que tengo como decana, en realidad ese es el final, estaría siendo el final de mi carrera profesional, porque en realidad yo soy profesora de sordos, de educación especial, y he estado 23 años en aula, básicamente en el secundario, en los últimos años de mi trayecto áulico, pero en el principio de mi carrera, hace 30 años atrás, estuve en las salas maternales, que eran de las escuelas especiales de educación de sordos. Y en ese momento, y por eso quiero traer un poco esa experiencia que bueno, cuando preparaba un poco la charla me acordaba. En ese momento, hace 30 años atrás, en esas salas que se llamaba Jardín Maternal, donde ingresaban a la escuela especial niños entre los 45 días y los 3 años, ingresaban los niños sordos, ¿no? O sea, apenas se detectaba la sordera, ellos ya ingresaban directamente a la escuela especial. O sea, su trayecto escolar empezaba directamente en la escuela especial. Y en ese momento, con el grupo de docentes que estábamos, nos parecía muy importante que estos niños sordos tan pequeños pudieran tener contacto con niños oyentes de su misma edad. Entonces, en ese momento presentamos un proyecto sin aparecer estos conceptos ni de inclusión ni de diversidad. Presentamos un proyecto donde ingresaran a estas salas niños oyentes que eran del barrio, cercanos a la escuela, y también algunos eran hijos de las mismas maestras que daban clases en la escuela. Entonces, quería recuperar esto porque intuitivamente y sin tener muy claro lo que en ese momento era la inclusión, porque no se hablaba ni de inclusión ni de integración, en ese momento los trayectos eran bien segregados, nosotros sí sentíamos la necesidad de tener aulas donde fuera diverso el alumnado, donde niños con y sin discapacidad pudieran compartir el mismo espacio educativo. Entonces, recupero de esa experiencia el primer concepto que quiero traer hoy, que es el concepto de diversidad. Este es un concepto de la antropología que nos dice lo evidente, es decir, que todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes, somos singulares, desde lo genético, desde nuestros intereses, desde nuestro origen social, desde nuestras historias, y eso va configurando una singularidad en cada uno de nosotros como seres humanos y en cada uno de esos niños y niñas, aunque tengan 45 días. Anijovic, que ella planteó un poco esto de las aulas heterogéneas y cómo enseñar en estas aulas heterogéneas donde se presenta la diversidad, entendida la diversidad como que cada niño es diferente, es singular. Ella habla que podemos, bueno, vincularnos con la diversidad como un problema, es decir, es un problema que el grupo en el cual trabajamos, el grupo de un jardín maternal o de una sala cuna, sea heterogéneo, por lo cual generalmente cuando es un problema se trata de segregar a aquel que no va en relación a la norma o a la normalidad, o una idea de normalidad que ya vamos a avanzar un poquito. Y también plantea que lo podemos ver a la diversidad de otra manera, como la diversidad humana, estas diferencias entre los seres humanos, hace que se enriquezcan los espacios sociales, los espacios comunitarios y los espacios educativos. Son dos posicionamientos distintos y
generan prácticas educativas distintas. Volviendo un poquito a este concepto de normalidad, quería traer un cuentito muy cortito que dice que había un billete de $200 y estaba Superman y estaba el hombre normal, y la pregunta es, ¿quién se queda con el billete de $200? ¿Quién se queda con el billete de $200? El que lo encontró primero. En realidad nadie, porque el billete de $200 no existe, Superman no existe y el hombre normal no existe. Entonces, con ese cuentito quiero retomar esta idea de que en realidad lo normal no existe y que todos los seres humanos somos diversos. Y dentro de esa diversidad está los niños y niñas que tienen discapacidad, que portan una discapacidad, que están en una condición de discapacidad. Bueno, con respecto a la diversidad, estas historias diferentes que cada niño tiene, estos contextos, estos trayectos de vida, hace que, y después un poco lo va a retomar Beatriz, hablemos de infancias en plural, como hablamos de juventudes en plural, como hablamos de personas con discapacidad en plural, porque estos no son colectivos que tengan características únicas, sino los que tienen características únicas son cada una de las personas. Con respecto al concepto de inclusión, es un concepto amplio, implica en el área de educación una escuela, un ámbito educativo para todos los niños, independientemente de su condición. En ese marco, por supuesto, también hablamos de inclusión de los niños y niñas con discapacidad. Pero este concepto de inclusión es amplio, en el cual todos los niños de una misma franja etaria tienen que estar educados en el mismo ámbito. Y ese ámbito tiene que dar respuestas educativas a sus singularidades. Bueno, esto implica un cambio en las prácticas de actitudes, de valores y de conductas concretas en cada una de los docentes, los cuidadores y de las personas que están a cargo de los niños y niñas en la primera infancia. Cuando hablamos de inclusión en estos ámbitos de los jardines maternales, los jardines de infantes, los centros de cuidado para la primera infancia, lo primero que tenemos que retomar es el concepto de acceso, es decir, que los niños puedan ingresar y que para que puedan ingresar y estar educados en el mismo ámbito, debe haber en ese ámbito determinadas condiciones. A veces las más obvias son las condiciones físicas, es decir, la posibilidad de acceso con rampas, con un ambiente que sea adecuado para tener niños de esta diversidad y de niños con discapacidad. Pero también hablamos de los apoyos necesarios que esos niños tienen que tener en esos entornos para poder aprender. Para poder estar y para poder aprender, porque no solamente es el hecho de estar y de compartir, sino también de participar y de aprender. Algunas cuestiones a modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo, y sin querer clasificar, generar entornos educativos donde tengamos diferentes materiales, recursos materiales diferentes, con diferentes texturas, con diferentes tamaños, colores, formas. Pensando en las texturas, digamos, bueno, esto va a favorecer a los niños ciegos o con disminución visual, pero en realidad favorece a todos los niños. Lo mismo que el lenguaje.
aquel lenguaje donde podamos explicar algunas cuestiones que están ocurriendo. Va a favorecer también a un niño ciego, porque va a tener información de lo que está pasando y no ve, pero también va a favorecer el lenguaje de todos los niños que están en esa sala. Lo mismo también pensar en modos alternativos de comunicación, el lenguaje oral, los señalamientos, las señas que las familias generan, pero también señas convencionales vinculadas a la lengua de señas argentinas. Y esto también nos hace pensar que favorece a los niños y niñas con sordera o con hipoacusia, sin embargo favorece a todos los niños de la sala. Y así podríamos seguir nombrando algunos entornos que, si nos ponemos a pensar en esta singularidad de cada uno, en realidad siempre va a favorecer al resto del grupo. También pensar que los cuidadores, los maestros, aquellos que están a cargo de los niños de esta primera infancia, no tienen que estar solos. Siempre estamos planteando la inclusión desde un lugar de un trabajo en equipo, colaborativo, donde puedan cada una de las instituciones generar redes con equipos técnicos, redes con equipos de los hospitales, redes con los equipos de las escuelas especiales, de tal manera que se pueda hacer un abordaje, porque el abordaje es complejo, y en esa complejidad pueda ser abordada con diferentes profesionales, y que las personas que están en contacto directo con los niños no se sientan solas o no sientan que no saben qué hacer. Hay equipos, hay gente y podemos empezar a trabajar en conjunto. De hecho, ya hay muchas experiencias de trabajo en conjunto y en equipo. Y también retomar este tema de la formación docente, hablando no solamente con docentes de nivel inicial, sino también con los formadores de las instituciones de nivel superior, por lo menos de la provincia de Córdoba, de nivel inicial, y también algunas investigaciones que se han realizado. Bueno, se evidencia que falta formación en los docentes en relación a la inclusión, a la diversidad y particularmente a la temática de la discapacidad. Esto yo quiero decir en defensa, cuando se hicieron los diseños curriculares de la provincia, sobre todo del nivel inicial, se pensó que la temática de la discapacidad y de la inclusión fuera transversal a todas las unidades curriculares. Luego esa transversalidad se invisibilizó y terminamos viendo que en realidad en la mayoría de los institutos a nivel superior no se trabaja. En esto hemos avanzado en la Facultad de Educación y Salud, en las prácticas que los estudiantes nuestros hacen de educación especial, hacen prácticas de nivel superior. Entonces hemos empezado a hacer acuerdos con el nivel superior para que nuestros estudiantes de educación especial practiquen en el nivel superior de la formación docente. Y de esta manera no solo empezar a generar saberes en común, sino además a empezar a pensarnos juntos en el trabajo de estos niños que tienen que estar incluidos en los espacios comunes del sistema educativo formal y no formal, pero que tenemos que trabajar juntos los profesionales. Y bueno, y retomar un poquito en relación a las resoluciones del Consejo Federal, que tanto la 174 del 2007 como la 311 del 2016, esto ya es un marco normativo, dice que todos los niños, absolutamente todos los niños, deben iniciar su trayecto escolar en la escuela común. No hay que justificar por qué el niño está en la escuela común, sino de última tendremos que justificar por qué no está y que lo está favoreciendo. Pero la normativa lo dice, pero más allá de la normativa, la experiencia, siguiendo con mi trayectoria
profesional, después tuve un periodo de docente integradora, y la verdad que en los niveles de jardines maternales y jardines de infantes es donde resulta, por su estructura, por las características de los docentes, por la característica de los niños, resulta como más fácil el tema de la inclusión y de la integración. Pero siempre tenemos que pensar que no solamente es importante que el niño esté, sino que además esté y aprenda y se desarrolle como cualquier otro niño, y poder identificar sus necesidades, sus intereses, sus gustos, y que pueda, bueno, avanzar en su desarrollo y en su aprendizaje. Así que bueno, esto ha sido un panorama muy general en relación a la temática. Los dejo con Beatriz, que va a profundizar desde su campo disciplinar de la psicomotricidad esta temática de la inclusión. Y después, bueno, cualquier cosa en la parte de preguntas nos reencontramos. Muchas gracias, Marcela. Yo quería transmitirles tranquilidad a todas y todos con el tema del billete del dólar. Si encuentran un billete de 100, es mío. Si hay dos que suman 200, lo podemos repartir. Pero bueno, no sé a cuánto está el dólar. Acá vamos a presentar entonces ahora a Beatriz Ramírez, que va a seguir en otra línea de argumentación, pero con la misma temática. Cuando quieras, Beatriz. Bueno, buenos días. Esto como para iniciar, se han dicho muchas de estas cosas, no voy a repetir, salvo la primera que encontré, que en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2014 hablaban de la infancia como un bien comunitario y como patrimonio de la humanidad. Digo, me llamó mucho la atención esto, porque digo, tenemos un montón de lugares, de bosques, de cosas que son patrimonio de la humanidad, que declaren la infancia no me parece un dato menor, ¿sí? Por eso lo tomé. El resto lo conocemos todos, cuántos años hace de la convención, de la sanción de la ley de protección integral y demás, y sin embargo nos vamos a encontrar con esto, con derechos vulnerados. También se ha hablado mucho durante la mañana en torno a la identidad, nos traía Ana Medina, chicos sin documentos, en torno a la inclusión que acaba de hablar Marcela en este preciso momento. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, les debo decir que no, con ninguno de los que hemos hablado previamente hemos estado de acuerdo en esto, pero sin querer estamos con las mismas inquietudes. En salud, no todos los niños tienen acceso de la misma manera a la salud. En equipamiento, y aquí hablamos de niños con discapacidad, no todos tienen la posibilidad de tener o el lente que necesitan, o el audífono, o el implante, o la silla de ruedas. A una vivienda digna, esto lo sabemos todos. Los déficits habitacionales en la Argentina son históricos, y esto nos está pasando cada vez peor. En la alimentación, bueno, ni que hablar de los índices de pobreza que nos han transmitido y de la declaración de una ley de emergencia, ¿sí?, tan nuevita. De cuidados, que ahí es donde entramos a participar muchos de nosotros, ¿sí?, que tenemos mucha injerencia. De la asignación universal por hijo, que todo el mundo cree que le llega a todo el mundo, y los planeros y todo esto que se dice. Y de la educación, el acceso a la educación, que tampoco todos tienen acceso, aun cuando hay una serie de marcos normativos y de leyes que nos obligan como institución, porque Argentina adhirió a esta convención hace muchos años, y sin embargo todavía seguimos vulnerando derechos, cada uno de nosotros, cada una de las instituciones, los gobiernos, las familias también vulneran derechos. Vamos a la próxima. Entonces me ponía a pensar en esto que decía Marcela también, que ha habido un cambio de paradigma. No hablamos más de infancia, hablamos de infancias, en el sentido de ¿qué? De que hay nuevos modos de transitarla. No todos pasan por la infancia de la misma manera. Son cambiantes, son constituidas en relación al contexto, y esto es claramente visible en estas épocas sobre todo, y a otros factores que las van conformando. Para poder pensar las infancias, para aquellos que trabajamos con la infancia desde hace tantos años,
en mi caso fuertemente dedicada a la asistencia de niños con algún tipo de desviación o trastornos en su desarrollo, pensar en la perspectiva del derecho cambió la posición de todos. La perspectiva del derecho marca un antes y un después. Nadie puede decir que desconoce que hoy las infancias están declaradas como sujetos de derecho, ¿sí? Así como patrimonio de la humanidad, también son sujetos de derecho. No hay persona que pueda decir que desconoce esto. Y eso nos pone en un lugar diferente. El modelo ecológico del desarrollo de Bronfenbrenner, que ya había desarrollado mi colega Nora en el primer encuentro. Esto de que pensábamos siempre, y el psicoanálisis nos dio una mano grande en ese sentido, de que todo lo que le pasaba a alguien tenía que ver con el entorno familiar inmediato. Estamos ampliando la mirada. Ese modelo ecológico nos hizo ver de que hay otros sistemas y subsistemas que también están influyendo sobre nuestras infancias. Y en todos esos subsistemas y sistemas que rodean al niño, a su familia, está la escuela, está la comunidad, está el centro de salud, está el centro de cuidado, está el nivel inicial, está el club, está la plaza, está todo esto que conforma la comunidad en la que se desarrolla el niño. Está su provincia, está su pueblo, está su localidad. Todo eso incide para que este niño se pueda desarrollar y pueda constituir su infancia. Hablamos de otro concepto que al menos a mí me hizo bastante repensar algunas cuestiones, porque estos cambios paradigmáticos hacen que uno tenga que revisar toda la conceptualización teórica que viene trayendo a lo largo de su ejercicio profesional o de sus prácticas, porque bueno, tenemos otro tipo de posicionamiento que tomar frente a estos paradigmas. Pensar en la plasticidad cerebral nos dio, al menos a los que trabajamos con niños con alguna discapacidad, otra perspectiva. Nos permitió dejar de lado aquellas falacias que decían: este niño tiene un techo, este niño llega hasta acá. Esto que a título de sentencia por allí algunos profesionales decían: nunca va a caminar, nunca va a ver, nunca, siempre está como la negatividad de lo que va a pasar en el desarrollo antes que la potencialidad. Pues la plasticidad cerebral nos enseñó que aquellos sujetos que han tenido una lesión por determinadas cuestiones, determinada nosa, a nivel de su cerebro, es verdad que la célula cerebral, la neurona, no se reproduce, ¿sí? Muere y no se reproduce. Pero sí tenemos la posibilidad de que haya otro estilo de conexiones entre las neuronas en ese circuito que se arma, esto de esa estrellita que es la neurona que tiene su axón y que hace con sus dendritas conexiones con otros. Ese circuito se va modificando y se van estableciendo nuevas redes y nuevas relaciones, y eso habla de la plasticidad cerebral. Es decir, habrá otras redes que asumirán determinadas funciones. Quizás no le va a devolver la visión a un niño, no creo que, ni le va a devolver la audición a un chico, pero sí le va a permitir otro tipo de conexiones y otro tipo de redes que le va a dar otro tipo de futuro a ese niño. Y de allí yo tomé el concepto de Levin, con quien vengo formándome hace muchos años. Él habla de plasticidad simbólica y hace referencia a que estas nuevas redes que se arman a nivel cerebral están y van necesariamente de la mano de alguien, de un otro, en general un adulto, que promueve o propicia o acompaña la experiencia que el niño va haciendo en el mundo. En esa experiencia se genera una plasticidad a nivel de lo simbólico, ¿sí? No solo de lo cerebral, y que va dejando otro tipo de huellas a nivel del cerebro del niño, sino también a nivel de la experiencia, y que eso va dejando las huellas también. Hay nuevos modos de juego en nuestros niños, esto lo sabemos todos, nuestros niños, y lo decía muy claramente mi antecesora, Lidia, creo que era el nombre, no me va a salir el tema. Lidia. Ella decía los modos de juego, las pantallas, el tipo de juego. Vieron que ahora los juguetes, los chicos quedan como así, impávidos, porque el juguete hace todo. La nena habla, camina, se pica, caca. El autito sube, baja, lleva, trae, a lo mejor el niño lo único que hace es accionar un botón. Digo, y además, ¿qué pasó? Las cuestiones de seguridad llevaron a que nuestros niños, yo tengo chicos, hijos de dos generaciones distintas, con el mismo hombre, debo decirlo siempre. Bueno, porque por ahí te preguntan. Bueno,
Digo, veo la diferencia en cómo se educaron mis dos hijos mayores que usaban roller, monopatín, triciclo, bicicleta, plaza, pelota, baldío, hablábamos recién con una colega, a mi otro hijo, que tiene 17 años, que no pudo salir a la calle por cuestiones de seguridad, que no pudo transitar en la plaza porque había chicos drogándose en la plaza. Digo, estas realidades hacen que el desarrollo psicomotor sea totalmente diferente, porque el niño no tenía la posibilidad de la experimentación activa que tenían los mayores, ¿sí? Entonces digo, y hay nuevos modos de juego. Hoy cuando el niñito llora, la mamá ¿qué hace? Saca el celular y se lo da. Le da la llave del auto. Yo he visto bebés chupando la llave del auto, que digo, pensá que se lo dieron al de la estación de servicio. ¿Sí? Nosotros salíamos con bolsos importantes, con juguetes, porque a donde íbamos los chicos tenían que jugar con algo. Nunca nos faltaba una lapicera y un papel adentro de la cartera. Eso no pasa hoy. Las mamás van con una bandolerita, pues ¿dónde lleva el pañal, la leche? Bueno, no sé por qué yo cargo un radiador se puede llevar. Sí, sí. Digo, es llamativo. Bueno, y el otro tema vinculado a la inclusión, que Marcela ya dio sus pautas y que yo voy a ver si cierro con algún videito cortito con eso, la próxima. Y también ha cambiado las familias. Hay nuevas parentalidades, hay configuraciones vinculares totalmente diferentes a lo que nosotros teníamos como en nuestras épocas. Prácticas de crianza que han cambiado sensiblemente. Cómo se acunan los niños, cómo se los hace dormir. Digo, viene una cantidad de aparatos para sostener a los bebés monstruosa. Yo he visto un coche de mi nieta. ¿Qué más va a tener? Le digo a mi hijo, le falta una hélice y vuela, qué sé yo. Que el huevito, que no sé qué, Sí sé que se ha avanzado mucho en términos de seguridad para con los niños, porque mis hijos mayores iban de un lado al otro, bollando los asientos de atrás o asomaban la cabeza por acá. Nunca llevaron un cinturón puesto. A ver, hoy es obligatorio, los chicos tienen que ir en su sillita, según el peso tienen que tener el otro, si no el elevador, si no tienen que comer. Bueno, y la cuestión de la alteridad, que no me parece un dato menos, yo vengo trabajando hace mucho este concepto, que tiene que ver con cómo construyo yo al otro, cómo lo miro yo al otro, y desde ahí lo trato. Porque aparece alguien, y nos aparecen las instituciones, y a todos nos pasa. De todos los niñitos que van, hay uno que es como el pollo de uno. No sé qué es, si son los ojos, el pelo, los mocos, pero hay algo de ese niñito en particular que me atrae, que hace que yo arme una relación particular. Y capaz que eso lo traslado a la familia. Pero después tengo otro que no me lo banco tanto. Lo digo en términos cordobeses, porque yo soy cordobesa nata. Y estas nuevas parentalidades también no sé si me las banco tanto. Eso es lo otro. A veces uno tiene el ideal de la familia Ingalls. Digo, acá hay nuevas parentalidades, mamás solas, esta más parecida a la familia Ingalls, acá hay dos mamás, ¿sí? Acá que puede ser a lo mejor, bueno, acá tenemos una niñita, ¿sí?, de color o ensamblada, tenemos una familia con una niña con discapacidad, acá tenemos dos papás. Digo, también vivimos en la Argentina. Ah, el de discapacidad está pelado, me agrega. Bueno, pasamos a la siguiente. Digo, hay que pensar muy bien todo esto nuevo, porque esto nos cambia la posición con la que nosotros miramos al otro y cómo actuamos en consecuencia para con el otro. Digo, para pensar en la infancia en claves de derecho, hay una cuestión vinculada al desarrollo. Hay un desarrollo que es corporal, es emocional, es social. Un desarrollo corporal que exige alimentación, higiene y seguridad, que lo tiene que brindar otro. El cachorro humano es el más inmaduro de todos los cachorros que existen, ¿sí? Nos decía Orchanqui en la otra charla de las intemperies. Necesita todo el tiempo alguien que lo alimente, que lo higienice, que le dé seguridad, desde lo emocional. ¿Quién se encarga? Los padres. Pero también hay otros adultos que se encargan, y ustedes son parte de eso, ¿sí? Y cada vez hay más adultos que se encargan del niño a más temprana edad, ¿sí? Los padres.
También hay padres que colaboran. Habrán escuchado que los chicos dicen, entra uno llorando al jardín y viene el otro y lo abraza, y tiene la edad que él. Dice, lo apachucha. Y se le pasa. Y a veces no confiamos en el par. Muchas veces con niños con discapacidad. El par es el que ayuda, la maestra es la que dice que el chico no puede, que no tiene que cabeza. Y el otro le dice, hace así. Le agarra la mano y dice, así pone. El par ayuda mucho, también constituye. Y digo, los docentes, ¿sí? O cualquiera que se encargue del cuidado del niño. Todos contribuimos en el desarrollo emocional de los niños y está comprobado de que la estructuración subjetiva no pasa solo por los familiares directos, padre, madre o la familia directa. Hay otros adultos que constituyen subjetividad. Entonces eso también es una responsabilidad grande. Y desde lo social, volvemos a lo mismo, la vivienda digna, salud integral y una educación que sea inclusiva para todos. Hay un montón de chicos que no tienen acceso a la escolaridad, aún sin tener certificado de discapacidad. ¿Sí? Eso también hay que pensar. Una más. Vuelvo acá. Entonces, estas intemperies, la que decía de Orchanqui, hace que la relación con el otro marque una cierta dependencia, como yo decía. Digo, hay un periodo del niño, hay un movimiento, un quejido, un llanto. Esto nos pasa cuando la mamá tiene recién un bebé. Y hay una respuesta del adulto que puede abrazar. Hoy vimos claramente, les agradezco a las chicas de cantando ronda, haciendo ronda, no sé bien cuál es el nombre, porque me dieron pie para todo eso. Ustedes dieron una serie de ejemplos que la verdad que con la creatividad que lo han hecho, sería imposible que al menos yo pudiera reproducirlo. Digo, hubo tanto de estas respuestas, hubo abrazos, hubo padecer, hablar, todo eso pasó, ¿sí? En canción, en el amor, en el afecto que se le daba al otro. Allí, ¿qué pasa? En este pedido del niño hay una respuesta del adulto y esto va generando un cierto circuito. Pasemos a la siguiente. Hay un pedido, como una demanda, hay un otro que decodifica qué le pasa y se empieza a armar lo que los psicomotricistas llamamos el diálogo corporal. Eso son los primeros procesos simbólicos de comunicación. ¿Sí? La mamá, vayan a visitar a una mamá que ha tenido un bebé recientemente y la vemos con la ojera, porque no duerme. Bueno, hay niños que respeten los horarios de adultos, carajo. Digo, y llora el bebé y uno le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Dice la madre. Llora. Bueno, entonces lo para, lo apachucha, le cambia la pañal, le da la teta, se lo da al padre, se lo da a la amiga, lo pone en la cuna, lo saca, lo pone en el coche. Cuando uno la va a visitar a la misma mamá a los 3 meses, el bebé llora para uno. Bueno, sí, ¿qué le pasa? Tiene hambre. Al rato llora y la madre dice, no, ahora está hecho pis. Voy a decir, estás re loca, porque ¿cómo sabe de esa diferencia entre el llanto? Porque ya hubo este proceso. Ella ya decodificó algo de la demanda del bebé. Cuando pasó por ella y ella lo entendió, eso ya se transforma en una demanda. Eso arma diálogo. Nosotros le hablamos al bebé y no sabemos si el bebé entiende. Mi chiquito, mi amor, ¿vieron, no? Lo que decía, las cantidades de canciones con los piecitos, las cosquillitas. ¿Qué le suponemos al bebé? Que sabe algo, si no, no le hablaríamos. Pero resulta que cuando el bebé tiene una discapacidad, a los papás les cuesta hablarle. Y a los demás también les cuesta hablarle. Y nos cuesta esperar una respuesta. No le tenemos paciencia, pretendemos que responda ahí. Como somos inmediatos con el celular y con todo en estas épocas, cuesta mucho que al bebé con discapacidad se le haga un pedido, se espere el tiempo para procesar en esta plasticidad, ¿sí?, cerebral y simbólica, para que pueda dar una respuesta. Pero hay que darle la oportunidad. Esto es lo que por ahí no tenemos paciencia para hacerlo. O no demandamos. A mí me dijo claramente una mamá con una nena con síndrome de Down. Digo, no habla. No, ¿cómo te pide las cosas? Yo le entiendo, dice esa decodificación. ¿Sí? Porque el bebé no habla. No dice, ahora tengo frío, mamá, ahora quiero la teta, ahora me quiero ir a dormir. Pero en eso que hizo, en eso que algo hizo, el bebé está diciendo algo. Y nosotros, como le suponemos un saber al bebé, le hablamos. ¿Querés que te alce? Ah, ¿querés la teta?
Pero al niño con discapacidad no le hablamos. Y esta mamá me decía, yo no le hablo porque no sé si entiende. Pero es el mismo planteo que podríamos hacer con un bebé. Yo no sé si entiende, pero le hablo. Entonces esto se trabaja mucho con los papás también. Y hay que trabajarlo con los docentes, porque hay gente que además trata al niño con discapacidad como si fuera un objeto. El niño llega con su mochila, se la sacan, se la cuelgan. Bueno, ahora vamos a comer la merienda. Le abren la mochila, le sacan la merienda. O sea, déjenlo que el otro lo haga como pueda, porque Marcela hablaba de la diversidad. A ver, todos nos sentamos al mismo tiempo acá, todos nos paramos al mismo tiempo cuando daba las consignas. Lilia es, no me sale el nombre. Lilia. Cuando daba las consignas Lilia, ¿las entendíamos todos iguales? No. Es más, a mí me retiraron 2 veces porque me levanté cuando no me correspondía. A ver, ¿no éramos diversos en esas respuestas que dábamos? Vamos a saludar. ¿No éramos diversos en la comprensión de las consignas? Y se supone que acá somos todos normales. ¿Sí? Vamos al siguiente. Digo, es interesante saber que el desarrollo tiene un ritmo propio y particular. No podemos pretender que los chicos sean todos iguales. ¿Sí? Los que somos madres de 2 o 3 chicos, los que hemos tenido una experiencia de trabajo con niños, sabemos que cada niño va a ir construyendo y armando su desarrollo en el tiempo que pueda. Más o menos, a los 3 meses sostienen la cabeza la mayoría de los chicos. Más o menos, 8 meses, 7, se sientan. Pero hay chicos que han caminado a los 10 meses, a los 12, a los 14. Y ese rango, y esa franja, digamos, que se produce ahí, y esa diversidad, tiene que ser lo propio de cada uno de los niños. Porque hay una serie de factores, ya lo dijimos, una serie de sistemas que inciden en su desarrollo. El desarrollo depende de la familia, de otros adultos, del contexto. El desarrollo nos puede dar a nosotros un conocimiento. Hay muchos autores que han dividido y han hablado del desarrollo y lo siguen haciendo y hablan de etapas, de periodos, y sabemos que también hay marcos legales que regulan esta cuestión del desarrollo. Pero ¿qué nos correspondería a nosotros? Porque todos nosotros ejercemos un rol social que hemos elegido. ¿Sí? Nadie nos obligó a estar donde estamos. Hemos elegido desempeñar este rol social. Y este rol social tiene una implicancia. En este caso es acompañar, respetar los derechos, cuidar e incluir. Por decir alguno. Faltan muchos más. Vamos a ver. Yo tomé esto del juego corporal porque como soy psicomotricista tengo que hablar desde ahí, que me parece que es un aporte interesante para pensar. ¿Por qué sirve o para qué sirve el juego corporal? Permite utilizar, experimentar, descubrir y conocer el cuerpo. Casi nada. El primer juguete que el niño tiene es su propio cuerpo. ¿Sí? El primer rostro que conoce es el de su madre, con el que empieza a armar su primera comunicación. Pero lo primero que ve, bueno, esta no diferenciación, entre la teta de su mamá y él, que no sabe dónde empieza uno y termina el otro, pero el primer juguete que el niño tiene, ¿cuál es? Su mano. Y puede pasar horas con esta mano, que la chupa, que la lleva, que la trae, que después llega un momento en el que consigue juntarlas, ¿sí? Cuando llega a la línea media, ayudado por la visión, ayudado por la atenuación de los reflejos y demás, y juega horas con eso. Esas manos que se llevan a la boca se chupan, se exploran, y la mamá le insiste en sacarle la mano de la boca. Y eso que está en la etapa oral, decía Freud, todo el conocimiento pasa por la boca. ¿Sí? Por eso digo que el conocimiento sirve para poder también respetar el desarrollo. No te metas la mano a la boca. ¿Qué quieres que haga? Así es un modo que tiene de conocer. Nos aseguremos de que la tenga limpia en la medida de lo posible. ¿Sí? O es como decirle a mi nieta que tiene 1 año y 5 meses, a guardar, y ella canta y hace. Sí, guarda 2, pero tira 7. Porque es más lindo tirar, vaciar, ¿sí?, el contenido que llenarlo el contenido. Ni les cuento cuando llega la época del control de esfínteres, que es el juego predilecto, agua, barro, arena. Y uno dice, no te ensucies, no tires, juntemos. A ver, tenemos que entender que el niño tiene ciertas capacidades para hacer ciertas cosas. Permite recorrer, descubrir y reconocer el espacio.
y lo mantenemos sentado dentro de la sillita, y lo mantenemos dentro de la cuna, lo mantenemos adentro de los famosos andadores con... Bueno, ahora salió otra teoría, leí el otro día, que sí están a favor del uso del andador. Nosotros, como psicomotricista, hace rato estamos en contra. Porque, bueno, organizar acciones y demás, bueno, y proporciona sensaciones, me tienen corriendo. Hace la siguiente, a ver qué hago. Esto, los juegos de crianza que había tomado Daniel Calmes, que los tomó recién también. Digo, allá tenemos el primero, el sostén, el ocultamiento, la persecución. Estos son juegos bases, pero fíjense lo que dice, esto lo pueden encontrar en cualquier lado de internet, ¿están? Se transmiten generacionalmente, fueron creados a partir de un encuentro, hay un otro. Ese es el valor que tiene de que nosotros estemos atentos. Requieren de un acuerdo, pero también esta otra versión de que nos daba recién Lidia, de que uno puede jugar por jugar. Digo, lo del sostén lo vieron claramente hoy, cuando empezó la mañana. Cómo se acunaba, cómo se sostenía, cómo... ¿Sí? El ocultamiento, este cuquito que hacen los chicos que les fascina, que después se transforma en el juego de la escondida, que ahí es donde nos angustiamos nosotros. Cuando no los vemos, viste, un rato que no vamos a decir, ¿qué están haciendo? Hay que soportar esa angustia, pero es muy interesante. Y la persecución, cuando dice te cacho, genera toda una adrenalina. Fíjense que no hay ningún juguete más que el cuerpo del adulto y el del niño. Después se revisa el WhatsApp, ¿no? Para ver. Sí. Sí. Con la persecución. Bueno, ya han dicho un montón de cosas de juego. Digo, es una ocupación principal, para no decir que es trabajo, pero es una ocupación de las infancias. Promueve el despliegue del cuerpo, la motricidad, la organización espacio-temporal. Es interesante que permite tramitar los temores, las angustias. Entonces el chico hace un manejo lúdico de las situaciones que lo preocupan. Se están mudando. ¿Qué hace el chico? Juntan cosas, las apila y las traslada. Está por tener un hermanito, se mete el muñeco acá adentro, le da de mamar. ¿Sí? ¿Qué hace el niño? Eso desdramatiza la realidad que lo angustia tanto y lo manipula a su gusto. Eso es muy interesante. Propicia el desarrollo de la identidad. Esto no es nada menor. Hoy con las cuestiones de género, digo, prohibirle a un chico, a una nena que juegue con una pelota, o a un varoncito que juegue con un muñeco, digo, bueno, si los papás también colaboran en la crianza, vamos a la que sí. Por eso digo que es, bueno, esto de disminuir la desigualdad, la inequidad, creo que, bueno, ya lo hemos visto, ya lo saben, favorecer la autonomía, favorecer el desarrollo de la creatividad, vamos a la que sí. ¿Cuál sería el papel del adulto? Me voy a tirar un cachito. Sostén y protección. Esa es la primera cualidad que tiene que tener un adulto. Ya desde el momento en que manipula el cuerpo del niño, ¿sí?, lo tiene que sostener. Hay una demanda del adulto, si no el desarrollo no se daría. Hay un otro que le dice, hola bebé, ¿qué decís? ¡Ah, ajo! A ver cómo decís ajo. Por eso el bebé dice ajo. No sé si dice ajo, pero... ¿verdad? El bebé gatea porque hay otro que le está diciendo, dale, sí podés venir. ¿Vieron cuando hacían la ruta para la comida? Y uno va como promoviendo, porque hay una demanda. Los chicos dejan los pañales porque uno se los quita. Si no, usaría pañales. No, hay una demanda, y en esa demanda uno lo está amando de alguna manera, le pide con amor las cosas. Recuérdenlo, le pide con amor, por eso el niño crece. Le tenemos que dar seguridad, ¿sí? Que el niño sepa que estamos ahí, que lo vamos a ayudar, que le vamos a tirar una mano, no hagamos por él, le demos seguridad. Pero también tenemos que ser cierto lugar de ley. Pero la ley desde las dos caras. La ley prohíbe pero prescribe. No te podés subir a esa silla todavía, ¿verdad? O te doy la mano. Dentro de un tiempo se subirá. Después hay otras que hacen a la integridad física que no se negocian. No se tocan los enchufes, no se juegan con fuego. Y evitemos los accidentes en los niños, ¿sí? ¿Y qué hace el adulto? No, utiliza gestos y palabras y promueve con eso procesos simbólicos. No. Vineta pasa por la cocina y hace... Hago la cocina. Y hace... Muy bien, y hago yo. No se toca, ¿sí? Digo, eso. A veces un gesto. Me ha tocado de transitar algunas instituciones, varias instituciones en 30 años,
escuchar los gritos desde la calle de la persona que está a cargo de los chicos. Y me pasó también una experiencia con una maestra de sala de 4 que le hablaba en este tono a los chicos. Por favor, ¿podemos sentar? Yo sé cómo construyó autoridad esta mujer. Bueno, la construyó sin gritar, sin violentar a nadie. Va. Por eso, la ética que se juega acá es asumir con responsabilidad el cuidado de los niños y de las niñas, pensar y crear dispositivos lúdicos para propiciar y acompañar el desarrollo. Ya vieron que no es tan difícil. Ya vieron que con 2 cintas se hacen maravillas. Con la palabra, con el cuerpo. Ya lo vieron hoy. Hay que ser creativos. No sé si tanto como estas chicas, pero hay que ser creativos. Todos nos recordamos algún juego de la infancia. Todos tenemos una canción que alguien nos cantó. Todos podemos reproducir eso. Todos hicimos una regresión esta mañana a nuestra infancia. ¿Sí? No sé si era la mamá, el papá, la abuela, la tía, la vecina, la maestra. Alguien nos cantó una canción. Alguien jugó con las manitos y el anillito, me decía hoy. ¿Sí? Alguien recordó. Por eso uno de los talleres que solíamos hacer con los papás era recordar los juegos de la infancia. Jugar a las bolitas. El ballet lo hemos llevado por el papá. Digo, esto es otra de las cosas interesantes. Detectar tempranamente situaciones de riesgo. Eso es una responsabilidad que tenemos, pero ojo, no para alarmar a la familia, para ponerle un rótulo al chico, no, Marcela decía hace un rato, asesorarse, buscar quien nos diga algo. Hay un montón de gente especialista en estas cosas que uno va a golpear la puerta y le puede dar una mano, trabajar en redes, trabajar con otros. Porque las instituciones, al menos en mi caso, que trabajo siempre con chicos de 3 años en adelante, siempre han sido las instituciones educativas, o las que están a cargo de los niños, las que me han derivado a los chicos. Son las que han detectado las problemáticas. Solicitar asesoramiento y trabajar en conjunto con la familia y con mucho respeto. A ver qué sigue, porque si no termino. Bueno, rápido, para terminar con una cuestión de discapacidad. Levin habla de la alteridad eficiente. Dice, cuando nace un bebé hay una incertidumbre acerca del origen, ¿sí? A punto tal que hoy se hacen ADN para saber de quién es el niño. Digo, la primera pregunta que hacemos las mamás, ¿está sano? ¿Sí? La segunda, ¿es nena o es varón? Vieron que hay gente que dice, ¿qué quiere tener? Un sanito. ¿Sí? Pues lo que primero interesa es la salud. Para finalmente decir, ese parece a la abuela, la pucha, será igual a vos, no igual a mí. Recién viene ese espejo identificatorio y se lo va afiliando a los familiares. Pasamos al siguiente. ¿Qué pasó cuando el niño nace con una discapacidad? Allá fue. La discapacidad va a adquirir la identidad propia, anula todas las otras preguntas. Ya no importa si es nena, si es varón, si... Ya no importa quién se parece, más no se parece a nadie de la familia. Y el cuerpo y la imagen del niño son los representantes de la discapacidad. Entonces adquiere identidad en síndrome de Down, la anostalmia, recién nacido alto riesgo, la parálisis cerebral o la microcefalia. Punto tal que hasta hay algunos profesionales que te dicen, che, ¿podemos ver que tengo una microcefalia para que veamos? Primero es un sujeto. Primero. Y después viene la discapacidad. Y eso también es una perspectiva de derecho. ¿Me van a dar 2 segundos para un videito? Los invito a ver este videito. Bueno, lo que decía en la siguiente primera es que los derechos están proclamados. Entonces, todos tenemos la obligación de respetarlos y tenemos que hacerles respetar a las familias, a las comunidades y a los gobiernos estos derechos. Ya están proclamados. No hay que crear nada. Sí hay que crear en términos de lo legal, ya está. Hay que crear situaciones donde cada uno de nosotros volvamos a respetar y por favor repliquemos esto, para que todos seamos conscientes de lo que está pasando. A ver si vemos el videito. ¿Pasa?
padres que acompañan a niños, y dice con ojos de niño, que lo Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones. No sé. Entre el billete y el... Bueno, antes de pasar a las preguntas, que tenemos 10 minutitos para hacer algunas preguntas, quería tirar 3 ideas que me parecen... a mí me parecen, porque las digo yo, muy importantes. Es muy interesante reconocer, así como en el encuentro anterior hemos charlado esto del contexto, ¿no?, donde se desarrolla la experiencia infantil. También lo que se construye son discursos, ¿no? Van cambiando los discursos sobre la niñez, sobre la infancia. Y hoy, con la presentación de Marcela y Beatriz, podemos ver que, por suerte, hay discursos que se han naturalizado y los aceptamos sin ninguna discusión. Por ejemplo, hemos logrado homogeneizar el discurso de lo heterogéneo. O sea, no creo que, por lo menos en la teoría, en toda esta sala, que somos un montón, estemos en desacuerdo en que lo heterogéneo lo pensamos homogéneamente, que hay múltiples infancias, que hay muchos tipos de niños, muchas expresiones de niñez, expresiones de infancia, y ese es un logro enorme para la humanidad, que nosotros hoy lo podemos naturalizar en nuestro lenguaje. Sí, somos distintos, hay distintos grupos de familia, hay distintos tipos de chicos, hay distintos tipos de expresiones, y eso vinculado a algo que decía Marcela, que esta percepción del todos más el cada uno, ¿no? Que también está naturalizado en el proceso educativo. No digo que todos lo hagan, que todos lo garanticen en la práctica, porque el cambio de discurso después necesita un cambio de cultura, y siempre la cultura viene detrás del discurso, o sea, la cultura como práctica, ¿no? Digamos, para poder traducir todo este texto discursivo a un contexto de trabajo, lleva un tiempo, y quizás cuando lo logremos aparezcan otros textos nuevos. Galeano decía que cuando habíamos alcanzado a tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, ¿no?
Y esto se trata la pedagogía, la educación, etc. Y en ese sentido me parece que hay también una referencia con que en el año 89 se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que fue el convenio o la Convención de Derechos Humanos más aprobada por la mayor cantidad de países del mundo. Solamente aún no hay 2 países que no la han firmado. Uno es Estados Unidos y otro es un país oriental, que no me acuerdo el nombre ahora. Y el primer Tratado de Derechos Humanos Universal del siglo XXI es la Convención sobre las personas con discapacidad. Hay un puente lógico, racional, y muchos de los principios de uno se reproducen en el otro y viceversa. Entonces, evidentemente, aunque por momentos Beatriz parece que tiene una añoranza por el tiempo pasado, ¿no? Esta cosa de todo tiempo pasado fue mejor. Ella porque tuvo hijos en 2 tandas. Debe ser por eso, que los primeros fueron más fáciles. Pero qué importante que podamos homogeneizar el discurso de lo heterogéneo, de la inclusión, de la igualdad, del derecho. Son palabras muy ricas para el lenguaje en esta época donde, por otro lado, vemos mucha desigualdad, mucha diferencia, mucha exclusión y mucha violencia, ¿no? Entonces, convivimos con esa tremenda contradicción de un discurso homogéneo y una realidad que fragmenta, segmenta y excluye. Ojalá triunfe el concepto y que se transforme en práctica, ¿no? Eso, así que, bueno, muchas gracias. Un aplauso para las expositoras. Y abrimos unas 4 o 5 preguntas, que es el tiempo que tenemos. Digo porque ustedes deben tener ganas de alimentarse, porque antes no quedó ni una masita. Digo, fue tremendo. ¿Cómo? Bueno, para no hacer muy largo el comienzo de la tarde, le vamos a pedir que las preguntas las manden por la aplicación. Ahora mientras comen, aprovechan y mandan las preguntas. Y después vamos a hacer una devolución. ¿Volvemos a qué hora, Pau? 14:45 nos volvemos a encontrar acá. Muchas gracias. Un aplauso de nuevo para las chicas.